Hola, buen día. Mi nombre es Jacqueline Tandewi Ramos Chihuahua. Actualmente estudio en el Centro de Estudios Superiores de la Nueva Escuela Tecnológica CESNET y curso la licenciatura en Derecho en noveno cuatrimestre. Yo les voy a exponer un integrador relacionado a criminología y se trata de un asesino en serie, que en este caso son las poquianchis. Bueno, les voy a explicar un poco de lo que son las poquianchis. Estas son 4 hermanas llamadas Delfina, Carmen, María Luisa y María de Jesús. Estas 4 son nacidas en Jalisco. Aproximadamente se creó su delincuencia en el año 1964. Ellas mataron a aproximadamente entre 90 y 150 mujeres. Hicieron a partir de un prostíbulo, ellas se dedicaban a prostituir a menores de edad y a menores de 25 años, debido a que pasando a los 25 años para ellas ya no les servían, ya no tenían ninguna atracción ante los hombres. Por otra parte, igual el entorno agresivo, a partir de que el padre se dedicaba a ser muy agresivo con ellas, les transmitió ese tipo de cosas como las persecuciones que hacía ver y ellas ya no sentían feo. Al ver a las mujeres morir, ellas no sentían nada, para nada feo, y eso es una fase de la criminología, a partir de las 7 fases. Bueno, entonces, por otra parte, se vienen las características del asesino serial. Ellas practicaban frecuentemente la manipulación en el aspecto que esclavizaban a las mujeres por falta económica. Ellas ocasionaban ese tipo de cosas de prostituirse o tener sexo, alguna relación sexual con algún cliente del bar al que se dedicaban. Ellas realizaron este tipo de prostíbulo a partir de que cuando sus papás, su mamá era muy religiosa y su papá era un policía que maltrataba demasiado a su familia. A las 4 hermanas las maltrataba desde muy pequeñas. Entonces ese entorno, ese fenómeno, se podría decir, fue genético. A partir de eso, su papá las obligaba a ver persecuciones, las forzaba prácticamente a verlas. A partir de eso, después de que ellos murieron, se dejó una herencia, y a partir de esa herencia, pues se creó un negocio entre las 4 hermanas por el entorno económico que tenían de baja moderación, se podría decir, en donde ellas tuvieron que verse en un aspecto para salir adelante. A través de ese prostíbulo se crearon mucho entorno o muchos fenómenos en el que tenían mujeres, niñas, a partir de los 9 años hasta los 25 años, porque como les comenté anteriormente, a los 25 años a ellos ya no les servían. Y si llegaban a tener un hijo o llegaban a estar embarazadas, los mataban a los niños, se dedicaban a matarlos o también las hacían abortar. En algún cierto tiempo, en el transcurso de su vida, se enfocaron más en las muertes de las personas de las que ya no les servían. Entonces las dejaban morir de hambre. A partir de eso, o a veces hasta las enterraban vivas, ya muy flaquitas de lo que estaban, ellas las enterraban vivas. La primera fase del asesino serial es la fase áurea, en donde el asesino, o bien en este caso las asesinas, se hacen una idea, es una fantasía que se hacen para crear un cierto crimen. Ellas empezaron con el poder de la economía. Ellas empezaron a crear su prostíbulo y desde ahí se crearon una fantasía de tener como esclavas a las mujeres. La segunda fase es la fase de la pesca. Esta es a través de que empiezan a buscar un lugar en donde pueden ocasionar su delito o bien guardar a sus víctimas. En este aspecto, las poquianchis se dedicaron a buscar un lugar centrado o bien en donde no tuvieran dificultades legales para prostituir y tener su bar, en donde ellas también le pagaban a los policías de manera a cambio de sexo para que no las multaran ni tampoco las metieran a la cárcel. La fase 3 es la de la seducción, en donde
Bueno, las personas empiezan a atraer a las víctimas buscando el movimiento más débil para ellos. En este caso, las poquianchis lo buscaban a través de su economía. Ellas no tenían ni siquiera para comer y por eso eran esclavizadas, en donde pues ahí les podían dar muchos tipos de cosas, pero realmente las estaban utilizando. A través de su entorno económico, las creaban como esclavas, también así para poder pagar todas sus deudas. La fase 4 es llamada como la captura, es en donde realmente ya tienen a sus víctimas como que apoderados a ellos. En este caso las poquianchis se dedicaban, pues como les comenté anteriormente, por su economía y por eso ellas llegaban muy rápido al prostíbulo. O en otro cierto caso también las buscaban o les llamaban la atención a través de la fase de seducción y las encerraban. La fase 5 es la del asesinato, es en donde a ellas, bueno, en este caso las poquianchis asesinaban a las víctimas que eran las mujeres, después de los 25 años de edad, a ellas ya no les servían porque no les llamaba la atención a los hombres. En este caso, pues las mataban o bien las dejaban sin comer. Otras de las cosas que hacían era que abortaran sus víctimas o si nacían sus bebés los mataban, a los niños los mataban porque no les servía de nada tenerlos. A las niñas sí, en este caso sí las dejaban, pero habían niñas, entre los niños y las niñas, si tenían una enfermedad mejor las mataban, o bien las dejaban sin hambre y hasta las enterraban vivas. La fase 6 es el del fetiche, es en donde, bueno, en este caso las pocanchis creaban su fetiche era que tuvieran dinero a través de la esclavitud y la prostitución. En este caso, la última fase, que es la fase 7, se trata de pues que si no llegan a su fantasía, hasta llegan a tener como que ese tipo como de suicidarse. Si notamos, siempre aparecen en las noticias solamente 3 hermanas, porque Carmen, ella falleció, ella murió, y pues ella también pues en libertad, se podría decir. Las demás tuvieron una pena de 40 años, porque las detuvieron por la trata de blancas, se podría decir en este aspecto, o bien actualmente, por la prostitución y por el homicidio, al privar a una persona de la vida. En este aspecto, pues se podría ver que fue tan impactante esta situación que hasta tuvieron que hacer una película. Bueno, pues espero que les haya servido de algo esta información, que les haya llamado la atención y muchas gracias.